Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Bienvenido César Cabrera. Saludos, saludos y saludos a todo el pueblo dominicano. Un buen pueblo que lo representa el doctor Enríquez. Sí. Lo que yo no sé qué representan son los congresistas, doctor. Usted que viene de esas lides congresuales, ¿cuál es el espectáculo en el Congreso con el Código Penal? En el Senado, En el Congreso. No, yo le voy a decir. ¿Qué es lo que pasa, ya doctor? pasó la Cámara de Diputados. Pero eso pero pasó con mucho... Mucho espectáculo. Como dicen los americanos, con muchos damages. Sí, mal. Y pero dejó, muy mal. Y dejó Mire, mal a mucha gente ahí. ¿Dónde arranca el problema del Código Penal? Primero, son varios artículos, muchísimos. Hay un artículo que los militares pidieron que los casos de ellos se traten en una justicia militar. Es decir, que un militar de cualquier rango hace cualquier acto reñido con la ley o delincuencial, lo que sea, entonces en vez de ir a la justicia civil va a la justicia militar. Es decir, que un mayor general puede hacer cualquier tropelía administrativa un mayor general Molusco. Y entonces va al juicio militar donde está un coronel y un qué sé yo qué, ya usted sabe lo que pasa ahí. Por eso los militares antes... Eso era así antes. Antes era así y lo ponían en una aire acondicionado y todos los privilegios y lo soltaban y quién sabía nada. Cualquier militar de la Fuerza Aérea hacía un lío y venía y se lo llevaba, el A2 se lo llevó y allá lo juzgan y le hacen su cosa. Eso es una. Pusieron otra vez volver a la justicia militar, el acto de los militares, es un retroceso. Eso es lo que se aprobó en la Cámara. Un retroceso, sí, lo aprobó la Cámara. No fue así. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue entonces? Mira, eso fue una carta, recuérdate que Participación Ciudadana habló de una comunicación que le pidió la propia Cámara al Ministerio de Defensa. No. Esto lo que contempla es faltas que no estén en el Código Penal. Es decir, hay faltas militares, ¿no, verdad? Falta en el desempeño de su función. Que no lo contemple el Código Penal, ¿no, verdad? Entonces, pero hay un Código de Justicia Militar. Son faltas administrativas. Vamos a decir, un soldado abandona el servicio, un soldado abandona el fusil. Entonces, eso el Código Penal no lo contempla. Entonces, sí, Andrés, léelo bien, yo lo leí, es así. Que me lo pongan como me gusta. Son faltas, es un tribunal para faltas internas. Acuérdate que administrativas. Es muy en llave. Eso fue el ministro de Defensa, llevó su carta, hicieron las cosas y se plegaron a eso. Es que yo vi la comunicación, bueno, pero y vi no es que lo que se le estaba pidiendo. ¿Y qué fue lo que se aprobó entonces? Es más, ¿quiere que le digan algo? Hay militares, cuando había el tribunal militar, que preferían ir a la justicia ordinaria y no al militar. Bueno, porque habían tribunales militares de esos que te condenaban a 20 años cuando el civil te condenaba a 10. Entonces, lean bien. Excepciones. Lean bien. Lo que se trata es de asuntos administrativos internos, faltas internas, no falta de corrupción. Si usted se robó un dinero y eso lo contempla el Código Penal, ¿cómo lo contempla? Usted va a la justicia ordinaria. Así es que está. Pero yo he visto gente justificando, no, ese código hay que justificarlo porque está con sanciones, el que le eche ácido del diablo a una gente. Y por eso usted va a justificar el desastre que han hecho. Inclusive hay violación de derechos. Con el tema de la igualdad hay muchísimos problemas. Me parece que eso va a acabar en el Yo Tribunal creo que el Constitucional. Senado de la República lo que debió hacer fue lo siguiente. Llegó de la Cámara de Diputados.
tenía que leerse y conocerse artículo por artículo la comisión del Senado. ¿Qué hicieron ellos? No, vamos a firmarlo. Ni leerlo. Ni leerlo, ni nada. Pero Es por eso también- que la senadora del distrito y el senador de la provincia de Santo Domingo están totalmente en contra, y varios senadores más. No, y el presidente Inclusive del Senado. el presidente de la comisión fue, oiga bien, con coronavirus. ¿Y cuál es la prisa? Santiago Zorrilla, y le llevaron el proyecto. Él fue a firmarlo adentro del carro antes de irse a internar en una clínica. ¿Y cuál era la prisa? O yo Pero no sé, pero eso es lo que hay que preguntarle. el Entonces, proyecto- sin ley, sin nada, eso es lo que Pero va. el proyecto también tiene cosas importantes, Tiene Andrés, para la importante, pero sociedad. tiene mucho cuestionamiento. Para la Entonces, que sociedad. se conozca. Y son punto por 19 punto. años que tiene ese código. Si en 19 años Bueno, no pero se ha ¿Qué llegado a un importa? Y acuerdo. que dure un 6 meses más, un 2 Yo lo meses que más. digo es que el código tiene cosas importantes para la sociedad, ¿verdad? Que no ¿Cómo se cuál? contempla, bueno, pena sobre pena, la acumulación de penas. Usted ahora mismo, si está condenado y usted mata a uno, usted no sufre ninguna consecuencia. No, ahora, si usted mata a uno, usted va a recibir la misma consecuencia si tiene pena o si no tiene. Es decir, va a tener Pero un trato una diferente. acumulación Y hay de otras pena. Sí, cosas pero eso es también. una. Pero y aquí otra lo que cosa. divide la sociedad, señores, con el tema del Código Penal, Bueno, son es, las tres es causales. el de la igualdad. Ay, yo estoy de acuerdo el con del la tres trato, causales. el del trato Yo. a las mujeres, el del trato a las menores, a las adolescentes. Y eso hay una colindancia que afecta el tema de los derechos fundamentales. Entonces, si yo fuera presidente de esa Cámara, de cualquiera de las dos, yo, aparte de la vocinglería, yo consultara a los que saben de constitucionalismo, incluyendo el tribunal. Yo mandara ese proyecto al Tribunal Constitucional para que me le hagan una limpieza constitucional antes de. Porque un código, fíjese bien, ese código quiere sustituir el código napoleónico que data del siglo XIX. Aquí tiene 100 y pico de años. Siglo XIX. Sí. Y dice César, dice usted y dice todo el mundo que tienen casi 20 años dándole vuelta ahí al tema. Entonces, ¿por qué no ir a la raíz del problema? Cuando eso comenzó a batirse ahí, aquí no había tribunal constitucional. Recuerde eso, no había tribunal constitucional. No había. Entonces, ahora tiene la oportunidad el presidente del Senado de parar ese desorden, esa chabacanería, ese relajo, porque lo que ha pasado es que ahí hay congresistas que son feligreses de iglesias radicales o de corrientes radicales de la iglesia, que creen que un código para gobernar una sociedad puede ser hecho a imagen y semejanza de las reglas de una iglesia. Y eso es un error, porque la sociedad está formada por la gente de la iglesia y por los que no son de la iglesia, o por los que son de esta iglesia y de aquella iglesia. Lo correcto es que se haga un código que respete la Constitución de la República Dominicana. Y respetando la Constitución de la República Dominicana, estará respetando los derechos de todos, de los creyentes y de los no creyentes, porque no se trata tampoco de que no creyente y sí creyente. Aquí lo que se oponen, por ejemplo, a que las tres causales para la interrupción de un embarazo se aplique en una ley o en el Código Penal, están divididos en gente que cree o no cree. Eso no tiene que ver con eso, son tragedias humanas que afectan a familias, que eso lo vemos todos los días, a las que hay que tomar en cuenta, porque cuando usted saca un código ahí, con eso que vamos a juzgar, y tenemos ejemplos muy dolorosos ahí en Centroamérica, de mujeres que siendo víctimas de una violación, después han sido víctimas de la justicia también, y eso no puede ser. Pero mire, Andrés, las iglesias aquí son tan irresponsables, porque hay que decir las cosas como son. Ellos sí, si ahora les favorece, ellos les importa que aprueben lo que sea, porque el punto que ellos les favorece lo están aprobando. Oiga, que irresponsables son, que privan de que son los que más saben. Entonces, usted tiene el problema en las tres causales, que lo sacaron desde un principio, de que para evitar conflicto, pero ahora es que está el conflicto grande.
Yo con las tres causales, yo particularmente, siempre he estado de acuerdo, no porque me dijeron, no por convicción, yo por convicción. Entonces, esta doble moral, triple moral y cuatro morales, eso hay que irlo cambiando, señores. Y eso de las iglesias, ok, la iglesia, hay gente que son devotos de una iglesia, otros son de otra y qué sé yo qué. Pero no todo el mundo es de la iglesia, ni está de acuerdo con la iglesia. Y hay gente que son de la iglesia que no están de acuerdo con lo que quieren los que dirigen las iglesias. No, pero además que porque esa es otra cosa. esta es una república laica en el tema de la fe. Pero déjenme decirle algo. Laica. Andrés planteó un tema interesante. La Suprema, el Tribunal Constitucional. Bueno, pero qué bueno, tenemos un Tribunal Constitucional. Alguien o algunos abogados que entiendan que ese código viola la Constitución, pues vaya al Tribunal Constitucional. Ahí va a dar eso, seguro. Entonces, qué bueno que tenemos eso. Ahora, yo soy de lo que César, creo. Si yo presidiera una de esas cámaras, yo hubiese tomado la iniciativa. Mándame eso al Tribunal Constitucional. Pero para eso es que están los tribunales. No, pero eso el legislador lo puede hacer. No, el legislador puede consultar. Pero en lo otro de las tres causales, yo no soy abogado, pero si tú lees la Constitución, dos de ellas están en la sombrilla de la Constitución. Ahora, que la sociedad que defiende las tres causales quería que tuviesen el Código Penal, ya eso es otra cosa. Pero si tú lees la Constitución, dos de las causales está bajo la sombrilla de la Constitución. Lo que pasa es que, ¿tú sabes por qué la gente quiere que esté ahí? Y yo le veo sentido. Porque aquí se han multiplicado los severinos ahí en la justicia. Sí, entonces cualquier tipo de esto, que puede ser también un monaguillo de una iglesia, que es juez, empieza a cantar disparate ahí. Y en lo que la chava y viene, como decía mi abuelo, te condenan una víctima de violación porque interrumpió un embarazo. No, ¿qué víctima cuando de la Constitución? Víctima de la víctima. Cuando la Constitución lo establece, que está por encima de una ley. Pero como tú dices, aquí aparecen jueces y como uno ve algunas actuaciones del Ministerio Público, que todo luce ser que quiere llevarnos, ¿verdad? Y esto lo critiqué en el gobierno pasado y lo voy a criticar en este Ministerio Público, y es llevar al juez a un extremo de que tenga miedo de actuar. Es decir, y yo no quiero defender a nadie. Aquí el que se robó los cuartos del pueblo tiene que pagar. Ahora, todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Eso no se puede atropellar. Eso no se puede. Ese código, como está planteado, atropella. Ese código lo aprueban así el Senado, de actuar, como lo mandó la Cámara de Diputados. Y estoy casi seguro que el presidente lo va a objetar. Lo va a observar y lo va a mandar. ¿Y tú crees que los diputados votaron y los senadores tienen la prisa si no hay una línea política? No, a veces no hay línea, no. Hay una línea de chantaje religioso también ahora. Porque fíjese que el bloque del PRM está dividido. Bueno, yo vi que la primera dama, sacó un tuit donde prácticamente descalifica el código. No, en algunas personas. ¿Cuál es la línea? Sobre la parte, bueno, yo en ese momento hice un comentario cuando me hicieron la pregunta de que, bueno, eso la última instancia es el Poder Ejecutivo. Pero ninguna mujer que tenga el cerebro en uso puede estar de acuerdo con que en un código se plasme una disposición que la obligue a no respetarse ella misma. Entonces la primera dama, tal como usted plantea, es una dama. Claro. Encima de eso, sus proles son damas, son 3 hijas que tiene. Bueno, y ella está dirigiendo el gabinete. Y creo que una de las hijas planteó también públicamente una posición. Bueno, lo dijo el presidente. Entonces, es normal que en una familia presidencial donde son 5 miembros y 4 son mujeres, tiene que surgir un tema, claro. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Además son gente educada. Oiga, ¿qué es lo que pasa? Vamos al tiempo. ¿Cuándo llegó el código de la Cámara de Diputados al Senado?
Eso hace varias semanas. Poco tiempo. Muy poco tiempo. Poco tiempo. ¿Y usted cree que un código de tantos artículos es para cocinarse ahí? Eso se lleva un proceso no, mínimo de 6 meses ahí en el que Senado. eso no es así, ahí eso hay que está. discutir No, lo que pasa es que punto por punto. la legislación ahora caduca, termina Pero ahora. eso Pero se eso no reintroduce, importa, César. porque Lo se que abre hay que la reintrodu- otra el 16 de agosto. Sí. Tú dices que tiene casi 20 años. Yo no veo ¿cuál es mismo la que prisa está y cuál es la pasando, prisa? lamentablemente, aquí han habido movimientos sociales que han dado resultados, ¿no verdad? Yo creo que el movimiento amarillo de la sombrilla por el 4% Dios. Ahora, no estuve de acuerdo con Marcha Verde porque entendía que su propósito era más político que otra cosa. Pero dio resultado también. Dio resultado. Pero mira qué También. resultado no ha dado. ¿Cuál? Es decir, El gobierno nuevo. unos expedientes que la propia procuradora de ahora, que era jueza de la Suprema, decía que no tenían sustancia, Pero esa misma si no tenían contenido. César, esa misma procuradora le mandó una 11 carta sugerencias. al presidente del Senado haciéndole observaciones De desde 11. su óptica de Ministerio Público, diciéndole que habían unas 11 notas que había que tomar en cuenta antes de aprobar y eso. entonces Y estamos hablando de la Procuradora General de la República. Pues lo vamos a me cocinar refiero- sin ver eso, lo ¿no? que Porque es así, eso es lo que Lo quiere. que quería referirme, Andrés, es que la presión que tienen los senadores con estos diferentes grupos religiosos, tanto católicos como evangélicos, es que han apresurado ese conocimiento, porque entonces por eso yo no estoy de acuerdo con ese tipo de presión. Mira, pero el populismo pero penal no es- Pero estoy usted está en totalmente una de acuerdo. contradicción porque César. usted dice que lo aprueben y entonces no está con la presión. No, yo digo entonces que lo los están senadores... presionando. No. ¿Y cómo es? Pero no es He dicho presión que le los quieren al senadores congresista. se sienten Es chantaje. presionados por los diferentes grupos. Yo te digo que el código tiene cosas buenas. Nadie dice Ahora, que no. si tiene cosas que no son tan beneficiosos para la sociedad, sí, yo creo que hay que revisarlo. Yo no estoy de acuerdo de que nada se apruebe a vapor. Ahora, yo lo que he dicho, como dijo Andrés, hay dos instancias que quedan si el Senado aprueba, que es el constitucional y el presidente de la República. Son dos instancias que quedan. No es que si el Senado la aprueba, ya se acabó. Ahí vi a Finjus, ¿verdad?, que fue asesor de ese proyecto. Entonces ahora mandarle una carta fijando posiciones diferentes. Eso yo no lo entiendo. Eso yo no lo logro entender. ¿Y qué es lo que es Finjus? Porque Finjus es la ¿Qué es eso? la institución que dirige Silvio Tulio. Eso no es Castaño. de un banco. Precisamente, pero es una institución de prestigio. La gente Sí, está Silvio bien. Tulio es una institución de prestigio. lo escucha. Entonces, Me escuchó bien. ellos Entonces fueron... no le vamos a poner asunto. Pero a que lo ellos fueron dice. asesores de ese proyecto. Pero le estoy en la diciendo, Cámara. César, que... Y entonces ahora, César, lo que ahora pasa se que- oponen en el Senado. Yo no Oye entiendo. bien cuál es el problema, que la Cámara, después que conocieron el proyecto, le hicieron unos cambios escondidos. Vamos a hablar claro cómo es el asunto. Sí, se dice que hay unos, Después que hay unos se cambios subrepticios. conoció, ahí mismo le hicieron una cuestión. Bueno, Es ahí que está el problema. Unos cortes subrepticios. Una edición. estilo un amigo suyo y mío. Sí, pero es señor. que ¿Usted recuerda? Sí, claro. Siempre me uno acuerdo. dice- Eso fue para todo. buscar el asesino, a quién le beneficia el asesinato, ¿no? El muerto. Entonces, ¿a quién le beneficia en la Cámara de Diputados que eso se hiciese de esa manera? ¿A Es que qué no veo. intereses están respondiendo Bueno, las cosas mal hechas que hicieron? cuando usted Porque cuando- ahí se mueven cuando asuntos usted menciona- por debajo de la mesa. Sí, cuando usted menciona instituciones de prestigio y el doctor dice ONG de un banco, bueno, los bancos manejan dinero, pero hay ONG que son prestigiosas, no cabe- instituciones prestigiosas. Silvio Tulio es una institución prestigiosa, pero eso no quiere decir que tenga el monopolio de la verdad. No. Yo no sé en qué posición está Yo esa lo que esa te- institución. No, él fue asesor
en la Cámara de Diputados, pero ahora le mandó una carta al Senado esta semana Pero probablemente oponiéndose eso fue a los cortes que se opone, yo creo, él, no, a las decisiones subrepticias. A lo que hicieron ahí. él se opone a algunos Porque Servio Tulio es una artículos. persona transparente, a mí no me cabe duda de eso. Claro. Él, Sí. que además es la institución él mismo. Y él, Sí, cuando- pero él fue partícipe de la Pero que elaboración tú de no ese oyes código. que le hicieron un cambio escondido antes de llegar. hay la algo raro ahí. culpación. Entonces el Senado lo que tiene es que revisar eso. Pero ellos lo quieren cocinar, la comisión lo quiere cocinar y llevarlo Bueno, así. pero entonces, ¿quién está detrás de, Bueno, de ese ahí es sancocho que está el A mí me asunto. preocupa. de Hay hacer alguien- esa hay- comida Hay alguien tan atrás. rápido? Hay Mire, alguien yo atrás. No, yo para mí es que se están dejando presionar de los grupos sociales. Porque la iglesia Y yo está de acuerdo siempre- que se aprueben. No, la iglesia las está iglesias presionando. Ahí quieren que se estaba- apruebe. Ahí Entonces, estaba la iglesia entonces- católica y evangélica, ambas. y yo estoy, presionando. como dice mi querida Altagracia, donde está Genao yo estoy en contra. No me conviene a mí. Porque esa es la mafia hecha gente. No, pero es nada buen No, no, tipo. no, eso es así, lo digo yo. bueno, Oiga, hay buenos tipos que son dañinos también, porque Sí, pero- una cosa pero- lleva a la otra. Yo no sé cuál es la posición del señor Genao, No, que ese es un código moderno y avanzado. pero Genao, Genao fue... tiene muchas cosas de Genao, avanzadas. Genao ha propuesto aquí teorías densas y profundas como la del redondeo. Sí. Es un hombre de Pa' propuestas, cuadrarse. sí, de propuestas audaces, de eso no cabe Bueno, duda. Y, y en el caso de esos congresistas de Allende los peajes, también le hacen mucho caso a los chantajes de los jefes de feligresía y a los obispos. Yo, como siempre, he estado- que no es presión, es chantaje, porque amenazan con convocar a los feligreses a votar en a votar contra en co- ya de, eso- de ya- quien se oponga. Ya eso es Pero- una especie de chantaje. Pero Cuando- lo hacen así abiertamente. Cuando Pero- la reforma del 2010 de la Constitución, que yo estaba ahí, bajan esa línea, la iglesia presionando y No chantajeando. querían la constitución tampoco. Y todos los que votaron a favor de la iglesia perdieron. Ya eso no, 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 eso no porque- incide porque en eso- nada. Es porque que la somos- Constitución... Eso no los incide en tiempos. nada. Es que la Constitución, si nos llevamos de lo que dice la Constitución, no recuerdo el artículo ahora mismo, si nos llevamos de lo que dice la Constitución, de las 3 causales, hay 2 que están aprobadas por la Constitución. La única que faltaría es la violación, Sí, pero esa que es la única pero que no está en la pero Esa es sombrilla. la más frecuente. Sí, pero esa es la que no está en la sombrilla de la Constitución, porque ya la Constitución establece las otras 2 causales. Pero mire a ver. La deja en manos del médico. Sí, pero mire a ver, la violación es Lo que precisamente. deben hacer, lo que Lo más pasa violento que- es una que violación aquí a no una han mujer. hecho Sí. el reglamento que mandaba en el 2010, el Congreso no lo ha hecho. El reglamento. El reglamento para el referéndum. Porque ese No, es un porque tema. es una ley. Sí, pero- hay no. como Pero- 60 leyes que Pero faltan. ese tema de las 3 causales, eso era bueno que el pueblo votara. Que votara el pueblo. Para sí. que usted viera qué pelas él iba a dar a Sí, lo que es iglesia pero y a todos los que se oponen. Primero hay a que las hacer 3 la ley causales. de referéndum, que no la. No, Pero no eso es el está. problema, que no han Ese es hecho otro, ese es otro tema importante. ¿Por qué no se ponen en ¿Por eso? qué los que dirigen el Congreso no trabajan en la actualización del mandato de la Constitución de 2010? Que Porque- además de la ley de porque ahí referéndum, no hay- falta más, Sí. más de una, como 60 o 70 leyes Faltan que una. hay que actualizar. Porque esa no conviene. Hay Eso- leyes que eso es se han vagancia. trabajado. En esta gestión yo sé de leyes ya que se han trabajado, ¿no verdad? Es un proceso porque aparte de... Bueno, yo recuerdo que Maldonado fue el que entró, hizo un arqueo y de que iba a poner todas esas leyes en primera plana, así, en primer orden, y realmente en su mandato se llegaron a conocer unas cuantas. Pero nada más. Maldonado lo volaron al año. Nada más Y eso unas no, cuantas. eso no son periodos de un año. Pacheco Entonces, tiene la ocasión de profundizar en eso. ahora se están conociendo, ¿no verdad? Y en esta semana se puso Pacheco, el presidente de la Cámara, rindió sus cuentas y ahí están establecidas Pacheco va a ser presidente de la Cámara. las por 4 leyes años. Él puede hacer eso. que
que se han aprobado y cuál es el futuro de algunas leyes. Yo sí sé que leyes importantes, ¿no es verdad? Como esa del referendo todavía. Para eso se pueden contratar instituciones de prestigio como Servio Tulio. Pero fíjese cómo es para la que cosa. actualice eso. Mire, y se le paga el dinero claro, de sí, esos, sí, de que esos se cuartos paguen, abundantes que pagamos tiene la muchísimos Cámara. cuartos. Pero oiga esto, es para que usted vea cómo es que está el Congreso. Hay una ley que se ha batido también ahí mucho y ahora mismo no se puede conocer. Inclusive el presidente de la República la apoya y ha hecho ese compromiso con el embajador de los Estados Unidos, que es la ley de extinción de dominio. No, Sí, esa sí. no, porque esa hay que estudiarla. No, pero que si se aprueba esa ley. Pero la no, otra hay que no. cocinarla. ¿Usted Mira, está entendiendo? Andrés, Esa no, esa hay que tú estás- estudiarla. tú ¿Usted estás- entiende? tú estás pidiendo algo que de suceder, ojalá tú no seas de lo que te arrepientas de haber promovido ¿Y esa por ley. qué? Yo soy un ladrón. No, perdóname. Pues que son no para es- los ladrones. Perdóname, que no es así. Eso Que hay que que leer tiene que bien las arrepentirse. cosas. Eso, si eso se pasa, la presunción de inocencia se pierde automáticamente. Cualquier ministerio público de esto, y más como se está viendo ahora, le cogió con la empresa de Andrés Enrique, porque no es solamente de fondos públicos, hasta fondos privados, porque usted ha dejado de pagar el impuesto. Le cogió, va ante un juez y incautan y después investigan. ¿Qué Ese- usted cree que el que no paga Ese es el, impuestos? ese es el Entonces, gobierno de los evasor. fiscales. Pero está bien, lo que te estoy diciendo que basado en ese concepto, te incautan tu empresa y después investigan. Señores, hay que tener mucho cuidado en un país como este, hacer eso. Lo malo- Eso no es para los políticos nada más. Pero mire, eso César, es para toda la sociedad. Lo preocupante es que el gobierno se ha comprometido con eso. Bueno, Ante- el gobierno ante que el- lea bien eso, ante porque el guardián del norte. el- Yo lo que el- espero que los diputados, entre los que hay varios extraditables, paren eso ahí, porque no, eso está fuerte. Es que eso se pierde la presunción de Sí, eso Yo sí inocencia. estoy de acuerdo con Inmediatamente. esa ley. Yo Ya estoy usted de no es acuerdo. inocente, usted lo Pero aquí lo los ladrones condena. son inocentes y que hasta que no Hermano, se demuestre lo contrario. todo el mundo es inocente hasta que un tribunal lo declare culpable. La porque esa diferencia es ley. que con la ley de dominio, quien decide eso es el fiscal. Pues sí. Y los fiscales son políticos. Entonces, eso es en peligroso. En eso hay que tener prudencia. Se puede hacer, pero dirigida al objetivo que se persigue, Claro. que es controlar la corrupción. Claro, ahí sí. No es convertir a la democracia dominicana en un gobierno de los fiscales. Pero Fíjese claro, bien sí. lo que pasa con los fiscales. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo que cuando agarran un narcotraficante y él firma, no, yo me voy para los Estados Unidos? Entonces, cuando viene de allá, que echa 5 o 6 años que negoció allá, habló de todo, entonces viene y todos sus Pero bienes los se le culpables devuelven. de eso son Estados Unidos, ¿Cuál es porque el aquí, ejemplo? aquí le va peor. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando pero a la aquí, sociedad? pero el culpable de eso son No, los tratados. no. Porque La ley de aquí, extinción de dominio, cuando caiga aquí, se quedó sin nada. no, pero si cae en función del Se quedó sin narcotráfico, si cae Ellos en siempre eso, son pero ¿y por qué no inocentes? reformamos la ley 88? La La 5088. 5088. No, pero César, entonces- se puede sacar, espérese, porque los abogados le buscamos la vuelta a la cosa. Claro. Se puede sacar la ley de extinción de dominio dirigida a tipo específico de delitos. De delito, pero no en general. Y lo que plantea el socio principal del país, que es Estados Unidos, se complace también, porque ellos tienen un problema que quieren resolver también con su propia delincuencia y con la delincuencia que le exportamos desde América Latina a ellos, que es abundante, que es mucha Sí. y que es diversa. Lo que pasa es que aquí los legisladores actúan como están actuando con el Código Penal, que no quieren ni leer la cosa. No quieren ni leerla, simplemente aprueban la mano por una línea. Bueno, y pero ahí es que está el peligro. Esa ley que la lean bien. Ahí es que está el peligro. Yo soy partidario de que por la Cámara donde está introducida, que creo que por la de diputados, No está en el Senado. bueno, si en el Senado, bueno, que ahí convoquen un consejo de sabios sobre el tema
y le den el matiz local a la ley. Bien. Claro, pero porque, esa ley tú tienes que aplatanarla. Porque ¿qué es lo que no se puede hacer? No se puede hacer una ley como se hizo con la 34006, que simplemente paraliza la gestión pública de la inversión. No se puede invertir en el sector público por esa ley, porque simplemente la copiaron y la aprobaron así, sin fijarse que un ayuntamiento no podía acogerse a la ley 340 para comprar 2 carretillas de arena para hacer un contenedor. No, de que un puerco asado. Entonces, ese tipo de cosas es la que hay que tomar como experiencia cada vez que se vaya a sacar una ley de esas que vienen pautadas desde la famosa embajada. Ese es el tema. Vamos a una pausa, César. Así es. Bueno, el Ministerio Público, que terminamos hablando de él, parece ser que va a mover un caso del que hemos hablado aquí muchas veces, que es el caso de los terrenos de Duquesa, doctor. Me enteré que el Ministerio Público empezó a hacer llamadas sobre la denuncia que se hizo aquí hace 3 semanas, me parece que estamos hablando del tema. Una semana. De que yo no entendía, y era yo que exponía el tema, cómo que el Ministerio Público ha gastado millones y muchos millones persiguiendo la supuesta extorsión o soborno que pagó la compañía brasileña Odebrecht, de un monto que ellos dicen de 92 millones de dólares, y el país está dispuesto a que lo condenen a más de 300 millones de pesos. De dólares. De dólares, perdón. A más de 300 millones de dólares por violar supuestamente el derecho de propiedad de una gente que se cogieron una tierra que se llama Vertedero de Duquesa, que ha debido ser responsable de otros miles de millones gastados por el Estado, Verbigracia, cuando se incendió. Ahí cuánto se gastó el gobierno no se sabe. El pasivo ambiental que le han dejado a este país, que no se remedia con menos de algunos 1.000 millones de dólares solamente para cerrar esa cosa. Y parece ser que la denuncia que hicimos aquí ha motivado a alguien del Ministerio Público a llamar, a empezar a chequear eso. Yo preguntaba por qué está archivada una denuncia, una querella penal que presentó el Ministerio de Medio Ambiente en la época de Domínguez Brito contra ese tema, y donde además se pedía la anulación del contrato que alegan tener los que se cogieron la tierra también. Sí. ¿Y por qué no es importante investigar eso y sí seguir con el sainete de Odebrecht? Vamos a ver si de verdad llaman, si de verdad se mueven, si se ponen en eso, si no se cruzan de brazos para que unos campeones se echen en los bolsillos 300 millones de dólares de las arcas públicas después de causar todos estos daños, y entonces veremos. Yo estoy atento a ver qué es lo que va a pasar con eso, con ese supuesto movimiento del Ministerio Público caso sobre está ese tema. En la Florida, en una corte, Sí, que lo llevaron allá y la demanda es de 300 millones de dólares. Ahora hay que decir que en el gobierno pasado, porque tenemos que ir al punto, hubo audiencia, 10 audiencias más o menos. Sí, hubo muchas audiencias. Y en no todas no se presentó el representante del CEA, que era el dueño de la tierra. ¿Qué dijo la jueza? Que no había interés. Bueno, vamos a archivar esto porque no hay interés del organismo estatal, que es el dueño de la cosa. Bueno, Waldi Tavera una vez denunció aquí, acuérdate, Enrique, una vez denunció Waldi Tavera aquí, que la abogada del CEA no sabía de qué le estaban hablando. Ahí hay una complicidad y una falta de seguimiento de coordinación, del Estado, digo yo, en eso. Pero fíjese dónde se fueron ellos, porque todo tiene al Estado de la Florida, a un arbitraje
que puede ser que como el terreno es de que es privado y aquí no se conoció nada, entonces ellos ganen esa demanda. ¿En cuánto le va a salir eso al Estado Dominicano? Bueno, Ellos están pidiendo 300. no se sabe cuánto el juez le van a cuánto dar. va a fijar. Entonces, lo que sea en dólares que fijen es un golpe sensible a la economía nacional, Sí. porque dos señores que hicieron un desaguisado ahí con esa tierra y otros dominicanos que vendieron, hicieron y hicieron desastre, están libres porque hay que guardarle la presunción de inocencia y no están sometidos. No, Pero ese es el problema. Pero eso es otra cosa. Entonces, Andrés. no. Una cosa es tú llevarlo a los tribunales. El SEA debió llevar eso a donde Bueno, tenía ese- que llevarlo esa e es irlo otra a cosa. pelear al tribunal, para que el tribunal decidiera. Y después que el tribunal decidiera, la justicia y el Ministerio Público siguiera sometiendo por ahí, porque alguien falsificó los papeles en la Cámara de Diputados. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente Porque hay una sometió- falsificación de papeles. Doctor, mire, cuando el Yo era diputado, eso nunca pasó por ahí, yo estaba atento a eso. Mire, doctor, Nunca. cuando el Ministerio de Medio Ambiente sometió la Es querella, ahí que está el asunto. lo que se perseguía era dos cosas. Primero, que se declarara inválido el contrato, porque la justicia Que- eso lo podía hacer, Que así lo hizo. y ya invalidando el contrato, entonces se podía marchar al causante de los daños. Debió ser al revés. República Dominicana debió someter a ese extranjero y al socio local por el desastre ambiental que causaron ahí Sí. y perseguirlo no por 300 millones de dólares, Por lo que por cuesta mucho más que el eso, remedio, más por la mucho multa. más que eso, porque cuando usted ve el Gran Santo Domingo, que concentra el 40% de la población del país, todos los ciudadanos que residimos en esta demarcación estamos siendo afectados diariamente, de manera consistente, por el desastre que esas personas causaron en ese botadero de basura. Y las ciudades se han cansado de invertir dinero, ya sea directamente o a través de empresas contratadas, comprando equipo para limpiar las ciudades. Y mire el ejemplo de lo que está pasando en Santo Domingo Oriental, la incapacidad económica que tiene la ciudad, para no entrar en las otras consideraciones, fruto también de que las empresas que contratan se desgastan a los 2 años invirtiendo en equipo que nunca dan para hacer el trabajo para el que se contrata, porque el botadero de basura lo destruye todo. Aquí hemos puesto videos de todos los ángulos de lo que es el vertedero de Duquesa, y el colmo sería que se aparezca aquí un día de esto un titular diciendo que condenaron a República Dominicana Y que esos terrenos son de a ellos. indemnizar Eso es increíble. con 300 millones a esos bárbaros, a esos capitanes de industria, y a devolverle su vertedero. Sí. Mira, yo, ¿Usted se imagina? Bueno, eso es una, yo le una dije ofensa. a un funcionario, ¿no verdad? Me le acerqué y le dije, mira, es tiempo que o el consultor jurídico o el presidente de la República llamen los representantes que tenemos en el tribunal y se pongan al día, porque de llegar una condena por falta ¿De interés? vamos a decir, de darle seguimiento Eso se llama falta de interés, derecho. a una situación como esa, que viene del gobierno anterior, que el gobierno anterior Eso fue tampoco dirigido, le... la falta de interés. Sí, fue tampoco le dirigida. puso, pero en aquella ocasión se justificaba, no es justificable, pero yo diría por un problema político, Yo sí sé por dónde se porque la- eran de la misma, era, todo el mundo sabe aquí, Eso- ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde se hizo el pacto del 16? Eso tiene un origen. Entonces- ese era el dueño de la casa. Entonces, por eso había un Entonces, origen político. Pero ahora, si no veo ese origen político, entonces el gobierno, quizá por falta de tantas preocupaciones que tiene con el asunto de la pandemia, la economía, se ha olvidado de un tema que para muchos, para el gobierno, puede ser pequeño, pero en realidad no es un tema Bueno, pequeño. pero yo puse Es la un comparación tema que- aquí, ¿y por qué no se han olvidado de Odebrecht? ¿Por qué? O sea, Odebrecht es una tercera parte. que es hasta menos que eso. Una tercera parte del caso del los vertedero. 300 millones. Es Pero una eso- tercera parte. Eso es, yo diría que la justicia se ha olvidado, ¿no verdad? De eso, pero también
el gobierno debió de haberle puesto más interés. ¿Quién es el No, encargado lo de que eso? pasa es que el gobierno pasado hizo una manipulación de eso. Pero estamos en el gobierno presente. Pero Yo, ya estamos- yo pregunto, ya ¿quién estamos es en el el responsable presente. del CEA ahora? No es mi amigo César. César. Sí. Pero que César eso no Cedeño. está ahí, el caso está en Miami. Sí, pero, Sí, el, pero es el que- CEA de ahora puede mover el Es que el interés. tribunal aquí, si hay una acción de la justicia que se está moviendo y se judicializa el caso, ¿no verdad?, de los terrenos, entonces eso automáticamente para la demanda ya. Doctor, pero porque ya hay entonces no hay propiedad, es decir, no hay un derecho de propiedad hasta que la justicia no decida aquí Pero quién eso es el fue lo que propietario. boicotearon los Sí, dos. aquí boicotearon eso para Pues que no, no, pero no, es que no se anulara el contrato. Para que Doctor, pero hay un amigo de ellos de nosotros- Juan Dolio saliera con la cosa, desde Doctor, la casa. hay un amigo de nosotros ahí que está con César Cedeño, muy amigo de nosotros, Ay, sí. el doctor Abreu. Sí, Fran. Pero vamos a hablar con Abreu de ese tema. Vamos a hablar con Frank. No, yo no le voy a pedir que venga a una entrevista, pero lo vamos a llamar Sí, hay que llamar. para que si él necesita información, nosotros suministrarle información para que la oficina de César Cedeño, un buen amigo de los tres, mueva eso. Que no sea por falta de interés, que no se le pegue ese fago a César, que es un hombre que sabe lo que le toca hacer. Sí, sí. Que no sea por falta de la oficina de él que salga una condena al país y que él pueda explicarle al país que él hizo lo que le tocaba hacer, que si en el pasado se hizo otra cosa, bueno, de eso él no es responsable. Pero ahora hay que estar ojo avisor, porque lo que le acabo de decir es que me enteré que el Ministerio Público, al más alto nivel, se enteraron de lo que aquí se dijo hace un par de semanas y han empezado a mover la acción. Lo que no podemos dejar que eso se muera ahí. Y Bueno, entonces, pero en la mano que debe de estar está, que es el del Ministerio Público. sí, pero si encima del Ministerio Público también la oficina dueña Sí, de los terrenos se mueve, Ah, bueno, porque, sí. porque estamos hablando de que ese terreno vale unos chelitos, el Sí. SEA no tiene por qué dejarlo perder, y recordemos que ese terreno se dio en usufructo al Ayuntamiento del Distrito Nacional Por 25 por 30 años, 30 años. Fueron por 30. 30 años, Pero yo tuve que firmar que era presidente. por Pero ya esos 30 30 años eh, van a caducar ya. todavía no han caducado. No Eso han- fue en el 96. Eso fue en el 97. 7. Sí, No, todavía no ha no caducado, ha caducado, pero encima de eso, En el el 27. contrato decía o dice que está por ahí, que esos terrenos son inajenables en manos de quien esté, que es el caso del ayuntamiento. Sí. No se pueden vender, o sea, no solamente que no se hizo la venta, Es porque que no se puede. es que no se puede vender. Si iba a la Cámara de Diputados, eso iba a salir. ¿Dónde está el contrato que firmó el ayuntamiento con el CEA? ¿Qué dice el contrato? Que no se puede vender Pero los además terrenos. que el ayuntamiento en ese caso nunca estuvo. No. Ellos hicieron todo eso por arriba. Claro. Sin el ayuntamiento. Ellos El se buscaron un No, no contó. contratico ahí de mala muerte en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y usando eso hicieron todo lo demás. Pero- Naturalmente con la vista gorda, con el dejar hacer de la gente de que le tocaba hacer otra cosa, fruto de aquella famosa reunión de Juan Dolio. No, Eso lo dijimos aquí preservar muchas veces. El interés Sí. público nacional. Nosotros eso lo dijimos siempre. ¿Dónde se origina la indiferencia Sí. del Estado frente a este tema de Duquesa? Se Ese origina tema lo en hemos ese tratado compromiso. aquí Sí. varias veces. Muchas horas le hemos dedicado. Desde antes, no de ahora, desde Bueno, antes. Ojalá, no verdad, esta acción que sale, como dice Andrés, esta información ahora, de que el Ministerio Público toma Se interés está interesando. en el tema. Bueno, ojalá la diligencia que se puedan hacer en ese sentido, porque lo penoso sería que una persona, un grupo de personas que prácticamente construyeron ahí el foco de contaminación más fuerte que tiene, yo creo que en la área del Caribe, entonces también salgan ahora con que el gobierno tiene que resarcirle a ellos
por ese daño que hicieron, entonces pagarle. Eso es simplemente... Esa es la aspiración, no tiene esa es la aspiración que justificación. tienen ellos. Y si el gobierno le paga, bueno, aplauso para, ¿verdad? Ya. Eso es lo que quiere el interesado. Mal lo haría el Estado si lo permite. En el caso nuestro lo ha estado permitiendo. No, si se deja engañar, pero es todavía matar. no hay una sentencia. No, Y no. el Estado tiene la ventaja de que si acciona, se le escucha. Aquí, en la Florida, donde sea, Claro. si el Estado acciona, se le va a escuchar, sobre todo con el expediente que carga eso. Un expediente, bueno, que eso puede tener incluso alguna sacudida. Pero en yo otras instancias. lo que no me explico es, porque se sobreentiende que nosotros tenemos abogados, que se contrató, la administración pasada contrató abogados. A veces se contrata abogados para perder los casos también. Bueno, ya eso entonces... Eso existe también Pero en venga derecho. acá, si no fueron a pelear a la audiencia, nunca. Está claro que hay una línea dirigida, dejen eso quieto, que pase, Dejen para eso que así. se pierda. Sí, dejen eso así. Pero eso fue así, eso es un Sí, acto. sí. Eso, por ese acto nada más de no llevar eso, el que era director del CEA debió estar preso, Pero- junto con los pero tú otros y el sabes mismo que- presidente de la República, que hay líneas... que es el garante de los fondos Hay nacionales. línea de más arriba que los funcionarios. El Por que- eso digo que debió estar el que preso yo también sé- Danilo y todo el mundo. El que yo sé que no va a bajar una línea para eso así es Luis Abinader, que ha dicho de manera reiterada Claro. que él tiene amigos, tiene compañeros, tiene socios, Pero no cómplices. pero no tiene cómplices. Y no puede tener cómplices en la defensa del bienestar público porque para eso se le eligió. Y seguro que cuando el presidente Abinader se haya enterado de esto, va también a respaldar los movimientos que pueda iniciar pero el usted Ministerio sabe cómo Público. está el gobierno en una precariedad económica y que arriba de eso Le canten metan 300. 300 millones de dólares. De ¿Cuánta- dólares. ¿Cuántas ¿Usted viene a jugar con cuántas vacunas se compra con eso? Oh, Dios, pero la que falta. La que Todas las que se faltan. compraron fueron 100 millones de dólares. Entonces vamos a estar inventando. Entonces, ¿ustedes de qué que estamos hablando? No. Dice el ministro de Hacienda que él ha gastado alrededor de 190 mil millones en la pandemia. Vamos a ver los 300 dólares que pueden evitar eso para comprar vacunas, por dónde queda la ecuación. 300 millones serían en dólares, De manera que unos 1.000 y pico de millones de pesos. son unos chelitos rendidos. No, son más. Son unos chelitos, pero lo que le quiero decir es que el gobierno no puede hacer lujo de que le canten 300 millones cuando tiene que estar tomando préstamos cada rato. Todos los días pasa un préstamo de 200, de 300, No, por el Vamos, Congreso, no, y es por necesidad. Usted que es matemático, pues no es que quiere ¿cuántos son comer. 300 millones de dólares en pesos? Pues esos son como 18 mil millones de O pesos. por 60. No. Sí, sí, 18. 3 por 6, 18, son como 18 mil millones de 18 mil pesos. millones. Eso es mucho dinero. Es una buena bicoquita. Ajá, para que esto No, por gente que lo único que hicieron fue dañar el medio ambiente. destruir un relleno sanitario que existía ahí y convertirlo en un botadero de basura y dañar el medio ambiente. Y eso se mantiene ahí. Si eso se mantiene dañando las aguas, el subsuelo y contaminando el subsuelo, Mire, hasta que eso no se le ahí haga hay un daño un que eso no cierre tiene nombre. técnico que le permita al gobierno entonces Pero rescatar cerrarlo o vale recuperar esos terrenos que no va a ser tan fácil. Cerrar ese ni tan- vertedero es dinero que cuesta. por No eso, chele, que no va a ser tan fácil ni tan económico. Los estudios más conservadores. Ahí va a haber, según el estudio que hizo el Banco Mundial, creo que son como 100, 200 millones de dólares. que Los se estudios llevan. más conservadores hablan de más de 200 millones de dólares el cierre técnico. Sí. Pero un cierre técnico no quiere decir que usted resuelve el problema, porque al cerrarlo usted tiene que abrir otro para Bueno, hacer lo que se importante hace. es que coordinan terrenos Aledaños. aledaños Pero que se hay- pueden utilizar. Pero hay que construir otro. Claro, hay que otro construirlo, vertedero. pero ya ahí el gobierno tiene la ventaja, ya que a partir de la ley 225-20,
bueno, ya entra el sector privado y a través de la fiduciaria, que ya para este año se supone que va a tener 200 millones, 2.000 millones de pesos, que esa es la meta de conseguirnos, ¿verdad? Va a tener ese dinero ahí para entonces que entre en juego, entre en el escenario el sector privado y asuma entonces lo que es la construcción del vertedero de Duquesa, que es el más grande. No, del país entero. Sí, pero ese, el de Duquesa es el más A mí la experiencia, César, me dice que no pasará nada, que a la velocidad que las autoridades pasadas y presentes llevan el tema de la solución de los vertederos, no veo solución, porque no es la ley 22520 lo que resuelve el problema, es quién paga por la disposición final de la basura. No, pero es la fiduciaria no, que va a pagar. Esa ley con esos montos no garantiza eso, no lo garantiza, te digo que no. Tiene que ser que los ayuntamientos estén en capacidad financiera de resolver su problema de aseo. Sí, y la solución no es esa ley, porque esa ley fue sacada parecida a la última versión del Código Penal, con muchos recortes, muchas ediciones, muchas cosas, que no garantiza solución por ahí. Recuerda que eso es un fondo que se va a ir acumulando, ¿no? ¿Verdad? Me imagino que el gobierno, yo siempre he sido partícipe de que el gobierno asuma el pago final, la disposición final de la basura, y eso contribuir entonces de esa manera a subsidiar un poco los ayuntamientos. Mire, la disposición final de la basura solamente en el Gran Santo Domingo. No, del país entero. Pero óigame bien, la disposición final de la basura en el Gran Santo Domingo nada más se lleva mucho más que lo que va a recoger la ley en un año. Entonces, la solución tiene que ser con otra visión para que sea sustentable. No, pero ahora mismo Pequeño dice que está bueno de basura. Claro, lo que los ayuntamientos están pagando en el Gran Santo Domingo, entre todos los ayuntamientos, son como 11 millones de pesos. Bueno, pero por eso es el desastre. ¿Y por qué usted cree que hay basura en las ciudades? Es porque no paga, porque nadie paga. Porque yo no hay sé dinero. Que también eso hay que llevarlo a un precio, ¿verdad? Un promedio de lo que está en América Latina. Por ahí es la cosa, pero los ayuntamientos han concluido y regresamos la próxima semana.